le saluda a Jonathan Chávez. En vista que yo creo que la gran mayoría rendimos mal. Yo soy uno de los alumnos que rendí mal también. En vista de eso, estamos con el profesor Edgar López. No, nos va a dar una mano. Pudimos contactar con él, no nos va a cobrar por suerte. Y vamos a ir adecuando los horarios con los compañeros. Vamos a ver, dependiendo del licenciado Edgar también, si él puede domingo. También vamos a ver, porque esta clase es el colador. Castellano es el colador y tenemos que ponernos las pilas, compañeros, y tenemos que estudiar. Y ya vamos a arrancar seriamente porque necesitamos, ¿verdad? Y acá la idea es clara, es ingresar. Y como ya repetí, en castellano es el colador. Le cedo la palabra a José Félix Fretes. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andamos? Y reiterando acá lo que dijo el compañero Jonathan, que el licenciado Edgar nos está ayudando con las clases de refuerzo, ¿verdad? Porque esta clase es que es más fuerte, porque no todos pues, estamos bien en esta materia, ¿verdad? Más de uno se lo sacó 10 9 así, ¿verdad? Y él nos va a dar la mano para que nosotros por lo menos una vez a la semana hagamos un refuerzo. Y nosotros estamos para servirle, compañeros, y el que quiere acotar algo más, una sugerencia, nosotros estamos abiertos para todos. La verdad que a mí ayer me di cuenta con el repaso de la profesora que lo que me pasó fue por desatenta realmente. Sí. Entendía, pero por desatenta marqué mal y en eso está, creo que debemos prestar más Ella, atención realmente porque es muy confuso. ella plantea así su examen. Así van a ser el primero, la segunda, el primera y segunda parcial y la final así. Así mismo ella plantea su examen y ella más bien es lectura comprensiva. Todo eso que tocamos, esos hiatos, accesos, eh, todos esos, ¿cómo se llama? Verbos, todo eso, siempre ella toca ese tema. En todas sus clases, en su examen, así. A mí me dio esa información esos delegados antiguos que me Una, están dando, me están orientando para que nosotros podamos que, que tocar de esa materia, que es reforzar, que es apretar en ese lado. Y una eso cosita es, más, ¿qué tal? perdón José, una cosita más que yo me di cuenta, Sí, que por la pinta que yo no entendí o ya no voy a entender o no se me quedó el tema del hiato, diptongo, triptongo, eso a mí sí, me puede llegar a matar. Es una sí, boludez, ¿verdad? Tipo pero ella toca siempre. vocal fuerte, vocal débil, eso me puede llegar a matar a mí, en No serio. soy la única compañera, ya estamos dos. Yo ni atrás ni adelante no entiendo. Estamos Yo Entonces, tres. tampoco entendí. entonces está bien Buenas, así, así el profesor de hoy ya Pero sabe, ya igual, está al tanto obviamente, de de lo todas de buenas formas, tardes, gracias a los compañeros. En el compañeros libro que de se están... Macedonia le van a No poner. hablen, no hablen todos Buenas, juntos. buenas tardes, Buenas tardes, José. profesor. Buenas Buenas tardes, tardes, profe. Jonathan. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, compañeros. Buenas tardes, Muy profe. buenas tardes, profe. ¿Qué Buenas tardes, tal? profesor. Creo que en honor al tiempo es importante que arranquemos. Eh, Les voy a pedir que por favor todos puedan apagar sus micrófonos y pueden intervenir en cualquier momento. Voy a arrancar presentándome para que me conozcan un poquito. Mi nombre es Edgar López, yo soy analista de sistemas de profesión, recibido en la Politécnica UNA. Actualmente soy alumno del sexto semestre, segunda cátedra de la Facultad de Derecho también. Soy delegado del sexto segunda de mi curso a la noche. También fui un exalumno de primera a cuarta, es decir, conozco mucho sobre esa cátedra, tengo un gran aprecio a esa cátedra, entonces es por eso que siempre ando haciendo clases de repaso
clases de refuerzos. En el caso de ustedes, en castellano, en los cursos superiores de Romano 1, Romano 2, de penal, de constitucional, de tal manera compartir un poquito la experiencia o el conocimiento a los compañeros, y más que nada es permitirles dar una herramienta para que ustedes puedan cumplir sus sueños, cumplir su objetivo, el objetivo de ingresar a la Facultad de Derecho, que no es poca cosa. Muchos quieren, pocos pueden. Entonces, como para ir metiéndonos un poquito en la clase de hoy, el objetivo de estas clases de repaso es darles a ustedes las herramientas necesarias para que puedan tener mayor probabilidad de aprobar la materia de castellano. Nosotros, ustedes me supongo ya vieron el programa, es bastante extenso. Se toparon de repente con la realidad de que todo el mundo sabía lo que era hiato, lo que son palabras agudas, esdrújulas, llanas o graves, pero ya no se acuerdan, porque dimos en la escuela, en su momento todos estudiamos para pasar, pero no para aprender. Entonces, eso es lo que a todos nos pasó en su momento. Entonces, con estas clases lo que vamos a hacer es tratar de facilitarle a ustedes lo que tienen que saber. No vamos a desarrollar todo el programa, ni la profe va a tener tiempo para desarrollar todo el programa, pero sí van a tener los elementos necesarios para poder defenderse, y va a depender de ustedes ya poder invertir un poquito más de tiempo y practicar. Bueno, como ya dijeron, castellano es una materia colador. Escuché que este año probablemente sea presenciales, entonces tienen que reforzar el estudio porque no hay otra forma. Tienen que estudiar y tienen que practicar por sobre todas las cosas. No sirve solamente saber la teoría y el concepto, pero si no practican, si no se ejercitan, no van a poder cumplir el objetivo. Bueno, no sé si alguien quiere consultar algo antes de arrancar. Vamos a desarrollar la clase de la siguiente manera. Vamos a arrancar la clase y los 10 minutos antes de las 15:30 vamos a tener para que puedan consultar hacer cualquier tipo de consulta de lo que quieran, ¿verdad? Estoy, digamos, como para ayudarles, aconsejarles y asesorarles. Yo hago esto en primer lugar porque me gusta, porque me apasiona, lo hago con muchas ganas, y en segundo lugar porque de esta manera también voy fijando mis conocimientos con el correr del tiempo. En la medida que yo realizo clases de castellano, clases de constitucional, de romano, me voy fijando los conocimientos y eso me ayuda a mantenerme activo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta como para arrancar. No, profe, ninguna. Permiso, profe. Vamos a anotar algo. Necesitamos anotar alguna cosa. Necesitamos el libro, tener a mano. Sí, eso sí, es importante que puedan tener el libro para hacer consultas. Es importante que tengan también a mano una hojita porque vamos a practicar, vamos a tratar de explotar al máximo el tiempo, es poco, pero hay una ventaja que ustedes tienen, por eso hay que mencionar eso de que años anteriores siempre me consultaban los delegados, pero los delegados me consultaban ya días o una semana antes de los exámenes finales. Entonces, ahora cuando se acercaron
se contactaron conmigo los delegados actuales, José y Jonathan. Yo le pregunté la primera pregunta que le hice fue, ¿pero cuándo es tu examen final? No, todavía no arrancamos. Entonces, digamos que tienen esa ventaja, que arrancaron a tiempo y no días antes de los exámenes finales como años anteriores. Entonces, yo creo que con eso va a ser suficiente. Les pido que estén concentrados. Me gustaría que la clase sea dinámica. Yo no quiero ser un monólogo. Yo quiero que ustedes activen. Si alguien tiene alguna duda, consulta, que pregunte. Este es el momento de preguntar, que no se quede con esa duda, porque es la mejor manera de fijar los conocimientos es practicando. Y hoy vamos a tratar de practicar hasta donde nos dé el tiempo y después vamos a estar coordinando para poder fijar otra fecha y hacer nuevamente. ¿Es otra consulta? ¿Duda? Profe, yo ¿Sí? al igual que mi compañera, como dijo ella, que o sea, no entendemos ni atrás ni adelante el tema de dictongo, triptongo y eso. Si es que de por ahí podrías decirnos el concepto de cada uno y practicar, obviamente, también. Perfecto. Sí, profe, a eso yo quería llegar. En mi caso Perfecto. particular, yo hace como 9 años, 10 años terminé el colegio y era así tal cual, ¿verdad? Estudiábamos para poder pasar, para poder salvar, ¿verdad? Entonces, tipo, empezar de cero en el sentido de que eh, las vocales fuertes, porque una cosa es leer el concepto y otra cosa muy diferente es entender lo que estamos leyendo porque sabemos lo que dice ahí, ¿verdad? Ponerle que definición de hiato sea la unión de una vocal fuerte más una cerrada, ponele, ¿verdad? Y ni siquiera sabemos cuáles son las vocales fuertes y cuál es la vocal cerrada. Entonces, tipo, para que Así es. podamos tener en cuenta eso, como para que podamos entender el concepto y poder entender lo que estamos leyendo. Nada más Eso eso, profe. Así mismo, eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a tratar de fijar bien los conceptos y practicar. Hoy vamos a arrancar desarrollando, les voy a dar algunos tips de manera general sobre el examen de la profe. Ustedes ya se dieron cuenta del examen de diagnóstico y vamos a tratar hoy de cerrar y fijar dos temas o dos unidades, por decirlo así, las palabras, acentuación de palabras y el tema de diptongos, hiatos y triptongos. Si hoy podemos fijar eso, yo creo que ya es un avance importante para ustedes. Y después en la próxima clase vamos a ir fijando otro concepto, ejercitando más y viendo el resto del programa. Bueno, entonces arranquemos. Voy a tratar de compartirles un documento y me van a decir si pueden visualizar. Profe, mientras pones nomás el documento, Sí, le escucho. yo no cuento todavía con el libro, pero básicamente me voy a estar guiando, o sea, voy a estar anotando lo más importante de lo que andas diciendo de los temas. Es No voy importante. a tener ningún inconveniente así, siguiendo así la clase, ¿verdad? Sin problema. Hoy yo voy a asumir que nadie sabe nada. Entonces no se preocupen por eso, porque yo Es pasé, un yo hecho, estuve en el lugar de ustedes. es un hecho, no Ok, asuma, profe, es un hecho, profe. muchísimas gracias. No se preocupen por eso. Bueno, voy a Profesor, compartir. permiso. Adelante. Yo estoy conduciendo, profe, voy a actuar de oyente, no voy a poder interactuar en la clase, pero quería informar de que quiero estar presente como oyente si de por ahí no te molesta ahora. Sin problema, sin problema. Gracias, Bueno, profesor. ¿se puede ver? Sí, Sí se Sí, profe. puede ver, profe, se profe. ve. Sí, ¿Se lee bien? Sí, También. Sí. profe. haciendo En Bueno, zoom, el sí, caso de profe. que no se lea bien, compañeros, pueden hacerle zoom nomás a la pantalla. En ese caso, tiene la opción de acercar, por si no sabían, a fin de bueno, informarles. perfecto. Entonces, vamos a arrancar. Les voy a dar algunos tips de manera general, de manera conceptual, para que vayan fijando eso. Y después vamos a entrar en detalles con la acentuación de las palabras, que es segurísimo tema de examen. Y también el uso de hiatos, diptongos y demás. Bueno, un ratito, creo que siguen entrando gente.
Bueno, generalmente, o sea, no es generalmente, el examen de la profesora Edith siempre se maneja la misma estructura. Siempre presenta un texto y a partir de ese texto empieza a hacer una serie de preguntas. Haciendo un repaso rápidamente, hablemos sobre los tipos. Pregunta, por ejemplo, sobre el texto. Todas las preguntas son según el texto. Eso tienen que fijar. Otro Profe, punto es que un tienen que... ratito. ¿Sí? Ayer justamente la profe Claudia Yucio te saluda, perdón. Sí, ¿qué tal, Ayer Claudia? justamente la profe estaba mencionando de que estemos atentos a los diarios. O sea que repitió unas cuantas veces, a lo mejor creo que va a tomar algún texto de diario. Nos pidió que leyéramos ABC y Última Hora los fines de semana, sábado y domingo. Así es. Ella generalmente utiliza textos de recortes periodísticos de algunos de los diarios para sus exámenes parciales o finales. Entonces, la estructura siempre es la misma. Lo que cambia son los temas y la forma de encarar. Entonces, ustedes tienen que practicar. Sobre el tema del texto, tienen que leer una vez, tienen que volver a leer y si hace falta, una tercera vez. Eso ya les digo de entrada. Tómense su tiempo en invertir en la lectura de esos textos, cualquiera sea. Porque a medida que van leyendo, ya van identificando la idea central y demás cosas que le van a pedir. Entonces, no quieran ser tacaños en el tiempo y no leer lo suficiente. Tienen que leer porque al leer la segunda vez, ya muchas de las cosas ya van a tener en mente y al ir resolviendo los ejercicios va a ser mucho más fácil. A modo de repaso rápido, podemos decir de que generalmente pide los tipos de textos sobre una lectura comprensiva. Los tipos de textos son los descriptivos, son aquellos que después de haber leído una o dos veces están describiendo o dan características de objetos, de personas, de procesos, o están mostrando rasgos distintivos. Generalmente predomina el objetivo. Es lindo, es bello, es hermoso. Como su nombre lo dice, es descriptivo. Entonces, cuando el contexto se refiere a ese tipo de información, el texto es descriptivo. Narrativo es cuando cuenta hechos según una secuencia temporal y casual. Generalmente aparece, como ya se habrán acordado en la escuela, introducción, nudo y desenlace. Entre ellos están los cuentos, biografías, noticias, novelas. Esas son las características. Esto que yo le estoy diciendo en base a los exámenes de cómo se presenta. Digamos, ustedes después con el libro van a poder acudir a mayor información para que puedan reforzar su conocimiento, pero yo les voy a dar las herramientas necesarias que sí o sí tienen que saber para poder tener mayor probabilidad de aprobar el examen. Argumentativos son cuando demuestra o confronta conocimientos, ideas, opiniones, creencias, quiere persuadir, quiere convencer. Cuando ustedes en el texto se dan cuenta que el autor o el escritor o el periodista quiere dejar un mensaje a su público, en ese caso estamos hablando de un tipo de texto argumentativo. Los discursos políticos, las editoriales, los ensayos con firma, sermones de predicación, cuando se apela a la conciencia. Generalmente, cuando aparece la firma en los recortes periodísticos, y eso ya le voy a dar como un tips para que vayan a ir anotando.
Cuando el texto que le aparece en el examen y aparece la firma del periodista o del locutor, generalmente tienen que direccionar ya a un tipo de texto argumentativo, porque quiere convencer, quiere impresionar. Otro tipo es el de explicativo. Desea transmitir una información específica. Cuando uno está contando, comentando, informando sobre un hecho específico. Conversación o conversacional es cuando hay un diálogo entre dos o más personas. Eso en lo referente a tipos de textos. Después la profe habla mucho también de la intencionalidad, o sea, cuál, en ese caso lo que tienen que hacer es ponerse en el lugar del escritor, del periodista, y tratar de entender cuál es su intención y aplicar la más acorde. Otro punto importante que tienen que saber es el significado de la palabra, el concepto de la palabra denotativa o denotación, connotativa y connotación. Entonces, cuando hablamos de denotativa, de nota, estamos hablando de que se refiere al significado directo del diccionario. Por ejemplo, cuando hablamos de una jirafa y buscamos en el diccionario qué significa jirafa, y significa es un animal cuadrúpedo. Y cuando hablamos de manera connotativa, estamos hablando un significado subjetivo, metafórico, estamos haciendo referencia a eso. Entonces, en ese momento estamos hablando de manera connotativa o su significado connotativo. Cuando decimos, por ejemplo, ella es una jirafa, no estamos diciendo que es un animal, sino estamos diciendo de que es alta como una jirafa. Entonces, esos son los conceptos que tienen que fijar bien porque se utiliza mucho a nivel de palabras, a nivel de párrafos, a nivel de texto. Por ejemplo, puede pedir el texto tiene una tendencia denotativa o connotativa. Cuando el texto habla directamente de lo que significa, estamos hablando de manera denotativa. Pero cuando está haciendo alusión de manera subjetiva, de manera metafórica, estamos hablando en términos connotativos. Otro punto que tienen que fijar bien es el tema de los sinónimos y antónimos. Sinónimos son las palabras de significado similar y antónimos contrario. Por ejemplo, es alto, estirado, espigado. Lo contrario su antónimo es bajo. Pero ahí hay una variante. Generalmente en los exámenes no se pide el sinónimo de tal palabra. Se pide el sinónimo contextual. ¿Qué significa eso? De que no es directamente el sinónimo que se encuentra en el diccionario, es de acuerdo al contexto. Y para responder correctamente, tienen que volver a leer. Y ahí se van a dar cuenta si el sinónimo contextual, cuál es la respuesta correcta. Otro ítem que los exámenes, de manera que se presenta los exámenes, es cuando palabras que no tienen nada que ver con el texto. Y aquí es una especie de truco o traba que se presenta. Y ahí es importante también mencionar. Hablamos del primer tip. Tienen que leer bien el texto. 1, 2, 3 veces. Sin apuro. El segundo tip. Tienen que entender bien el enunciado. No asuman lo que está pidiendo la profe en su examen. Tienen que entender bien porque a veces pregunta el sinónimo, el antónimo o pregunta de manera contextual o a veces ponen este tipo de trucos. Palabras que no tienen nada que ver
con el texto o frases que no tienen nada que ver con el texto o oraciones que no tienen nada que ver con el texto. Entonces, en ese caso, lo que está pidiendo es, aparecen 3 palabras que sí tienen relación con el texto y aparece una que no tiene relación. Y generalmente pide de manera contextual. Entonces, estos son definiciones, tips que yo les estoy dando para que a la hora de resolver, que vamos a resolver el ejercicio, tengo yo ejercicios, ejercitarios para divertirnos un montón. En la medida que el tiempo nos dé, vamos a ir repasando y vamos a llegar bien para el examen final. Comprensión lectora. El examen generalmente se divide en un 50% o 40% de comprensión lectora. El objetivo de la cátedra es que les pueda preparar a ustedes para que puedan comprender lo que están leyendo. Es por eso que el examen en un 40 o 50% es puramente comprensión lectora y todos los ejercicios se basan netamente del texto y sobre eso empieza a preguntar. Entonces es importante que entiendan bien lo que están leyendo. Entonces, leer bien el texto varias veces y capturar el espíritu o el mensaje del escritor. La idea central. Entonces, a medida que van leyendo, van a ir mentalizándose ya en el título ideal del texto. Generalmente pide, una de sus preguntas frecuentes es el título ideal para el texto. Entonces, aparecen títulos similares. Lo primero que pueden hacer es por descarte, lo que no tiene nada que ver, y de repente se presentan 2 títulos similares. Cuando son similares y a primera vista no pueden identificar cuál es el título correcto, nuevamente vuelvan a leer. Ahí, en esa última lectura, van a poder identificar cuál es el título correcto. No se apuren, no se apuren. Otro punto que suele pedir es información implícita del texto. ¿Qué significa eso? Que implícitamente, ¿cuál es la información que está queriendo transmitir? Pero no lo dice de manera directa, lo dice de manera implícita. Y aparece ahí un montón de opciones, un montón de alternativas. Y nuevamente, leyendo bien el texto, uno va a poder responder correctamente. Yo me imagino que en el examen de diagnóstico que tuvieron, a la mayoría le habrá pasado esto. Terminó el examen y ustedes creidísimos que rindieron relativamente bien. Pero cuando recibieron su devolución se dieron cuenta de la realidad. Entonces, eso es por 2 motivos. Porque lo que aprendimos en la escuela, lo aprendimos y nunca más lo ejercitamos y nos olvidamos prácticamente. Y creíamos que sabíamos, pero realmente no es así. Pero no se preocupen que eso nos ocurrió a todos. Luego, siguiendo un poquito sobre el texto, se refiere a la intencionalidad comunicativa, que puede ser emotiva, cuando estamos hablando de sentimientos, emociones en un texto narrativo. Persuasivo, ¿cuál es la intención del escritor? Y persuasivo, generalmente son los textos argumentativos, cuando están tratando de convencer, de imponer una idea, un conocimiento. En eso estamos hablando de intención persuasiva. Cuando el texto es explicativo, está informando, entonces estamos hablando de una intencionalidad informativa. Y cuando es descriptivo, describe adjetivos, cualidades sobre la persona, la cosa, entonces estamos hablando de una intención estética. Bueno, todo eso
a modo de introducción de manera general, todo esto está en el libro. Al final les voy a dar algunas páginas de donde pueden ir leyendo. Les recomiendo que estudien de la siguiente manera. Primero, lean y entiendan el concepto. Si ustedes no entienden el concepto, no van a poder resolver los ejercicios. Y a partir de que entiendan bien, estén seguros conceptualmente, ahí empiecen a practicar. Castellano se practica. Ni aunque tengamos el exámenes de años anteriores, igual si no practican no van a poder rendir bien. Porque les digo, la profe siempre mantiene la estructura de los exámenes, pero va cambiando textos, va cambiando órdenes, va cambiando preguntas. Permiso, le voy a, creo que alguien se quiere unir. Bueno, entonces, tienen que practicar, no hay otra cosa. Bueno, esto vamos a dejar y vamos a arrancar a preguntas, consultas, hasta ahí. Sí, profe, tengo una consulta. Sí. Por si acaso vos no podrías pasarnos después por PowerPoint o PDF como para dar de repaso todo lo que nos estás explicando también. Sin O problema, si sin problema. podríamos grabar la clase o no sé. Sí, la clase creo que por lo que me comentaron Jonathan y José, creo que se va a grabar y luego también van a poder compartir con sus compañeros, aquellos que no pudieron participar. Y también les voy a facilitar el documento a Jonathan y a José para que socialicen con ustedes, sin problemas con eso. Bueno, gracias, profesor. Bueno, entonces, antes de entrar en diptongos y atos, me gustaría, es importante que entremos en las reglas de acentuación. Bueno, y ahí les quiero escuchar un poquito a ustedes, a ver quién me puede decir conceptualmente sobre las palabras agudas. Sin miedo, no se preocupen. Estamos aquí para Agudas son aprender. las que se cargan en la penúltima letra, profesor. Sílaba, perdón. Agudas no son las que ¿No es terminan en la la última? sílaba, profe. Para mí que es en la última. Estoy Puede hablando. ser donde Para llevan mí, tilde o acento en la última palabra, en la última sílaba. Ya, bueno, arranquemos. Palabras agudas son aquellas palabras en las cuales se carga la voz en la última sílaba. Entonces, ¿qué es sílaba? La sílaba es el hecho de separar la forma en que se dividen las palabras. Entonces, palabras agudas son aquellas en las que se carga la voz en la última sílaba. Si la palabra termina en vocales A, E, I o U o en consonantes N y S, entonces lleva tilde o acento. Entonces, la palabra sofá, lo primero que tienen que hacer, y vayan fijando y vayan practicando, lo primero que tienen que hacer para saber si una palabra es aguda, es llana o grave, o esdrújula, tienen que separar en sílaba. Entonces, hagamos lo siguiente, separemos en sílaba. ¿Quién me puede separar en sílaba la palabra pantalón, por ejemplo? O no se preocupen. Profe, ¿Quién puede volvemos a... separar en sílaba? Como en la Profe, escuela, sin sí, problema. volvemos a la escuela con el aplauso de un lado para el otro. Sí. Pantalón.
Así mismo. Entonces, pan, ta, lon. Y les pregunto, ¿dónde se carga la voz? La O. En la No. penúltima. Ahora, En la, La no. última sílaba, profe. Sí, en la y Bueno, termina al última lado de sílaba. una, Y y está al termina lado en de una consonante. consonante. En Y está al lado de consonante. una consonante. bueno, entonces repasemos. Pan, ta, lon. Esa es la forma correcta de separar en sílabas. Vamos por paso. Hasta ahí separamos en sílabas. Entonces, nos dimos cuenta de que la primera sílaba, ¿cuál es? Pan, Pan. La segunda, ta, Ta. la última. Lon. Lom. ton. Entonces, ¿dónde se carga la voz? ¿En la primera, segunda? En la última, En la En la O. ulti. En la última es la respuesta correcta. Se carga la voz en la última sílaba. Pan, ta, lon. Entonces, ¿y qué nos dice la regla? Son aquellas palabras en las cuales se carga la voz en la última sílaba. Entonces, la palabra... Profe, ¿se alcanza a ver ahí? ¿Cómo? Sí se ¿Ven ve, todo? compa. sí se ve. ¿Cómo separaste en sílaba? No. ¿Ven todo el documento? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, repasemos el concepto. Son aquellas palabras en las cuales se carga la voz en la última sílaba. Pan, ta, lon. La primera sílaba es pan, la segunda es ta y la última lon. Se carga la voz en la última sílaba, en lon. Entonces, desde el momento en que se carga la voz en la última sílaba, esa palabra definitivamente ya es aguda. Fíjense eso. Fijen bien eso. El hecho de que una palabra sea aguda no hace falta de que tenga acento o no. Con el solo hecho de que se cargue la voz en la última sílaba, la palabra definitivamente ya es aguda. Ahora bien, ¿cuándo lleva acento y cuándo no? La regla dice de que si la palabra termina en A, en vocales A, E, I, O, U, necesariamente lleva acento. Es una palabra aguda con acento pintado, con tilde o tónica, como quieran llamarlos. O cuando terminan en consonantes N y S. Entonces, fijemos. ¿Quién me puede decir ahora, me puede conceptualizar cuándo una palabra es aguda? Es aguda cuando se carga la voz en la última sílaba. En la última. Sí. Ya sea A, E, I, O, U. ¿Y cuándo lleva termina, acento? Última sílaba. o termina Lleva en N y S. Lleva acento cuando terminan en las vocales A, E, I, O, U o las consonantes N y S. Excelente. Entonces, eso fíjense, eso tienen que fijar ya para la vida. Para cuando escriban. Esta palabra lleva acento, no lleva acento. Entonces, ese concepto tienen que fijar. Entonces, vayamos un poquito a los ejercicios sobre palabras agudas. Por ejemplo. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Está bien decir acento y tilde la misma cosa o varía el significado? No, acento, tilde. No importa, ¿verdad? Sílaba, Acento sílaba y se para la vocal. voz. Sílaba y vocal son sinónimos. No. La sílaba es un conjunto de dos o más letras. Pan, el conjunto de la letra P, A, N. Ta, T, A. Y L, O, N sería lom, que sería una tercera sílaba. Sílaba es el conjunto entre la unión de dos o más letras. Y la vocal son A, E, I, O, U, y consonantes, según el abecedario,
son varias, pero en este caso la regla nos dice que lleva acento pintado o lleva tilde cuando la palabra se carga la voz en la última sílaba y termina en una vocal A, E, I, O, U o en consonante N o S. Por ejemplo, valor. ¿Quién me puede deletrear la palabra valor? En 2 sílabas está separado. A ver. VALOR. No, deletrear. Disculpen. ¿Quién me puede separar en sílabas la palabra valor? Valor. Está separada en 2 sílabas, profe. Perfecto. ¿Tiene 2 sílabas? Sí. ¿Dónde se carga la voz? En la En última la sílaba. O. En la segunda sílaba, que vendría a ser la última sílaba. La última vocal vendría a ser la U y la segunda sílaba. Perfecto. Entonces, si la palabra valor se carga la voz en la última sílaba, entonces, ¿qué tipo de palabra es? Palabra Aguda. aguda. Aguda, perfecto. Pasión. Pasión. ¿En qué letra? En la O y está al lado de una consonante, o sea, al lado de Mi la pregunta es, consonante N. perfecto, entonces tienen que hacer este análisis. ¿Dónde se carga la voz? Se carga la voz en la última sílaba. ¿Cuál es la última sílaba? Pregunto. La O. No, la última sílaba. Sion, Exactamente. perdón. Sion. ¿En qué tipo de letra termina la última sílaba? O. N. N, En N, la N, N. consonante N. ¿Y qué dice nuestra regla? ¿Lleva acento pintado o no? No, no lleva, Sí, pero está al lado porque de una consonante. Y sí, sí lleva acento, perdón, profe. ¿Quién Lleva dice sí? acento. ¿Quién dice no? Analía. Sí lleva acento, Sí profe. lleva, pasión lleva Perfecto. acento y Lleva está al lado de la acento, N. profe, Perfecto. ¿Por qué lleva acento? porque es una palabra aguda y termina en consonante N. No, Porque no es una palabra Porque se, aguda. Se porque carga se la carga, voz en la se carga última la voz en la sílaba, última sílaba. por eso es una palabra aguda. Bueno, profe. Y termina en N, entonces es por eso que lleva acento. Ahora, analicemos la palabra café. ¿Quién puede separar en sílabas de manera en voz alta? café. Perfecto. Café. No es café, ni tampoco es café. Café. ¿Dónde se carga la voz? ¿En qué sílaba se carga la voz? En la segunda sílaba. fe. En la fe. ¿Y la fe es la primera, la segunda, la tercera o la última sílaba? La última y termina en vocal. Perfecto. Segunda sílaba, la última. Ay, qué guapitos. Y como la voz se carga en la última sílaba, entonces, ¿qué tipo de palabra es? Aguda. Perfecto. Ahora les pregunto, ¿lleva acento o no lleva acento? No. ¿En qué letra termina? Una vocal. Una vocal. La letra E, que es una vocal. Sí, una vocal. ¿Qué dice la regla? ¿Debe llevar acento o no? Sí, debe llevar, como La vocal se carga la y las consonantes N y S. Perfecto. Entonces, café. Es otro tema de examen es que la profe, por ejemplo, acentúe correctamente las palabras y le pone, por ejemplo, café y aparece sin acento. Entonces ustedes ya saben ahora que la palabra café lleva acento, pero no quiero que aprendan de memoria, porque si no, no les va a servir. Tienen que hacer el ejercicio, separen en sílabas. Café. ¿Dónde se carga la voz? En la última sílaba. ¿En qué letra termina? ¿Vocal o consonante NS? Si es una de ellas, entonces lleva acento. Ese es el ejercicio que tienen que hacer. Analicemos la palabra perdón. Bueno, ¿quién
hace el trabajo de separar en sílabas. Perdón. Perfecto. Perdón. ¿Dónde se carga la voz? En la En última la se- sílaba. En la segunda sílaba, que sería la última. Excelente. Esa es la respuesta correcta. En la segunda sílaba, que en este caso es la última, porque puede ser una palabra que tenga más de 2 sílabas. Cartamán. Cartamán. ¿Dónde se carga la voz? En la sílaba man. La sílaba man es la tercera sílaba y en ese caso es la última. Por ende, se carga la voz en la última sílaba. Man. Entonces, definitivamente es una palabra aguda. ¿Lleva acento? No. Para eso tenemos que analizar con qué tipo de letra termina. Si termina en una vocal o en una consonante N o S. Como cartamán termina en una N, entonces les pregunto, ¿lleva acento o no? Sí lleva. Excelente. Bueno, sigamos. Ahora, Otro ejemplo puede ser balón, profe. balón. Analicemos la palabra balón. Voy a escribir aquí y me ayudan a balón, balón. Perfecto. ¿Quién deletrea la palabra, mejor dicho, quién separa en sílabas la palabra balón? Balón. 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 Es una palabra que, ¿cuántas sílabas tiene la palabra? 2 sílabas. Dos sílabas. Perfecto. La última sílaba es la segunda. Sí. ¿Dónde se carga la voz? La La última, segunda sílaba. la última vocal, la segunda que es la última. En la La última última vocal. sílaba. Ahora les... En la segunda y última sílaba, profe. Perfecto. Ahora les pregunto. Permiso, profe. Una aclaración. Hay que diferenciar vocal de sílaba. Las vocales son A, E, I, O, U. Y la sílaba es en lo que se divide una palabra. Porque si no, nos estamos confundiendo todos entre qué es vocal y qué es sílaba. Claro, Eso por eso nomás. aclaramos al comienzo de que una sílaba es la unión de 2 letras que ayudan a separar las palabras. Y las vocales son A, E, I, O, U. Y las consonantes son el resto de las palabras, de las letras del abecedario. Y como dice el compañero, para reforzar nuevamente, sílabas es la unión de 2 o más letras que permiten separar las palabras. Y vocales son definitivamente las letras A, E, I, O, U. Y consonantes son el resto de las letras del abecedario. Es importante fijar bien ese concepto. Bueno, entonces continuemos analizando la palabra balón. A ver, separamos ya en sílabas. Balón. ¿Dónde se carga la voz? En la segunda y última sílaba. Perfecto. Es mi pregunta. ¿Lleva acento o no? ¿Debe llevar acento o no la palabra balón? Sí, profe. ¿Por qué? Sí, debe de llevar porque termina en la consonante. consonante N. No solamente por eso. La respuesta correcta es porque se carga la voz en la última sílaba que ya analizamos y termina en N, en este caso, N o S. Esa es la respuesta correcta, porque no solamente por el hecho de que termine en N debe llevar acento, porque termina en N en la última sílaba y se carga la voz. Por ende, es una palabra aguda y lleva acento tilde o tilde. Otra palabra que quieran analizar antes de pasar a palabras llanas o graves, dudas, consultas, para cerrar bien el concepto Profe, de dudas. ¿Sí? ¿y la palabra fe?
Bueno, ahí estamos hablando de algunas, son los monosílabos que tienen sus reglas, hay algunas excepciones, entonces eso es una unidad aparte que seguramente vamos a ver, luego les voy a pasar la unidad donde qué palabras y de qué manera, por ejemplo, llevan acento y algunos no, por ejemplo, los pronombres, en algunos casos los determinantes, entonces eso es toda una unidad de los monosílabos. Cuando hablamos de monosílabas, ahora que ya entienden el concepto de sílabas, ¿a qué me estoy refiriendo? A las palabras que tienen una sola sílaba. Perfecto. Entonces, O las sea, las palabras, palabras que no se pueden separar en sílabas sería, ¿verdad? no, es que no se pueden, que tienen una sola sílaba. Por ejemplo, Ah, ya. fe, el, set, se, mi, tú, él, yo, esos son monosílabas y monosílabos, y esos tienen sus reglas específicas. Entonces, ahora estamos analizando palabras que tengan dos o más sílabas. Bueno, entonces, otra consulta sobre palabras agudas. ¿Está todo claro? Ninguna, profe, muy claro. De mi parte, Perfecto. muy aclarado, profe. Vayamos a palabras llanas o graves. Similar a la anterior, la diferencia es que se carga la voz en la penúltima sílaba. Entonces, llanas o graves son aquellas que se cargan la voz en la penúltima sílaba. Si la palabra termina en vocales A, E, I, O, U, o en consonantes N o S, no lleva tilde o acento pintado. Esto tienen que saber, fijar, conceptualizar, para que nunca se les olvide. Repasemos. Si la palabra se carga la voz en la penúltima sílaba, cuando hablamos de penúltima sílaba estamos hablando de que si la palabra pantalón, la primera sílaba es pan, la segunda es ta, la tercera y última es lon. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la penúltima sílaba? La segunda, profe. La segunda. Generalmente es importante ir contando desde hacia atrás. La última, la anteúltima, por si la palabra tenga más de 3 o 4 sílabas, que son muy pocas, pero existen. Entonces, si la última es pantalón, la última lon, y la anterior, la anteúltima sería ta, evidentemente la palabra no se carga la voz en la penúltima sílaba. Por ejemplo, la palabra examen. Este es un tema de examen, por decirlo así, que siempre les va a salir. La palabra examen. Bueno, ¿quién puede deletrear, puede separar en sílabas la palabra examen? Examen. Examen. No es examen. Tampoco no es examen. Es examen. ¿Dónde se carga la voz? En la penúltima sílaba. Perfecto. ¿Cuál es la última sílaba? La última Men. sílaba es mem. Men. Entonces, viniendo de hacia atrás, la penúltima o anteúltima sería sa. Examen. Entonces, la palabra examen, ¿es una palabra aguda o es una palabra llana o grave? Es una palabra llana ¿Por qué? porque se carga la voz en la penúltima sílaba. O sea, en este caso, exa. Excelente. Ahora te pregunto, ¿lleva acento o no? No lleva acento. ¿Por qué? Porque termina en consonante.
Exactamente. Entonces, esa es la regla que tienen que fijar. Si la palabra, lo primero que tienen que hacer es definir si es una palabra aguda, o es una palabra llana. Eso es lo primero que tienen que definir, descubrir. Y a partir de ahí analizan si es que debe llevar acento o no. Si ustedes ya fijan que es una palabra aguda, ustedes ya saben que si termina en una N y S, tiene que llevar acento, o si termina en una vocal. ¿Y qué dice la regla respecto a las palabras llanas o graves? ¿Cuándo lleva acento? Cuando termina en... Cuando no termina en vocal o en consonante N y S. Excelente. Cuando no termina. Cuando no termina, eso es, cuando no termina en N o S, ahí llevan acento. Por ejemplo, es por eso que la palabra examen no lleva acento. Entonces, apliquemos la regla. Profe, ¿Sí? examen no lleva tilde, ¿verdad? Y No. exámenes sí, ¿verdad? Sí, exámenes sí, porque es una palabra esdrújula que vamos a ver en Más breve. adelante. Entonces, Vale. examen es una palabra llana porque se carga la voz en la penúltima sílaba. Y no lleva acento porque termina en N o S. Analicemos ahora la palabra. ¿Alguien quiso hablar? Sí, profe. Sí. Tipo para tomar como parámetro nada más. Las palabras llanas serían en relación a la regla de las vocales y consonantes. Sería lo contrario de las palabras Agudas. agudas, ¿verdad? Así es, para tenerlo como referencia, pero tienen que tratar de fijar eso dentro de su memoria para que no se confundan, pero eso se logra con la práctica. Acá no hay secreto, ustedes una vez que fijen el concepto, luego se practica y vamos a tratar de practicar luego. Entonces, analicemos, ¿sí? Profe, para poder entender un poquito mejor nomás. Sí. Tipo, se divide, si vamos a separar en sílabas, se divide por última, penúltima y antepenúltima, ¿verdad? Sí. En el caso de las palabras llanas o graves, avanzamos de atrás para adelante. En el caso de examen, ponele, ¿verdad? Se divide en 3 sílabas. Men es la última, xa es penúltima y e sería la antepenúltima, viniendo de atrás para adelante, solamente Perfecto. en el caso de examen. Así mismo es. Sería más o menos tipo, si separamos en sílabas, ponele, y se divide en 3, la penúltima sería la del medio, solamente en este caso de la palabra examen. Sí, así es. Es importante que lo primero que hagan es separar en sílabas, identificar la última y a partir de ahí definir cuál es la penúltima y la antepenúltima. Eso en el caso de que existan palabras mucho más largas, con más sílabas. Bueno, entonces analicemos la palabra árbol. Árbol. Es una palabra que tiene 2 sílabas. Se carga la voz en la primera sílaba de la palabra. Árbol. Ahora bien, la primera palabra en este caso es, ¿cuál es? ¿Es una antepenúltima? ¿Es una anteúltima? ¿Dónde La penúltima sería la primera sílaba, profe. Perfecto. Entonces, la palabra árbol se carga la voz en la anteúltima. ¿Debe llevar acento o no? Sí, debe de llevar porque en la última sílaba no lleva la consonante NS o ninguna de las vocales. Excelente. Avancemos. La palabra césped.
pet. ¿Dónde se carga la voz? En la sílaba ses. La sílaba ses es la última, la anteúltima o antepenúltima. Anteúltima. Anteúltima. Entonces, si la palabra se carga la voz en la anteúltima sílaba, entonces, ¿de qué tipo de palabras estamos hablando? Llana o graves. Llana o grave. ¿Cuándo lleva acento una palabra llana o grave? Cuando no terminan en NS o vocales. Perfecto. En este caso, termina en la letra D. Entonces, Por lo tanto, se pinta. excelente. Ese es un método, la práctica y la repetición, no hay otra. Por eso ustedes tienen la ventaja de que empezaron temprano. Nosotros, les digo, con el curso anterior hicimos lo mismo, pero en un día o 2 días quisimos dar todo y es imposible, ¿se dan cuenta? Estamos ahora casi 3:15 y con la práctica van fijando, pero es lento. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Nosotros podemos meterle rápido, pero seguramente se van a quedar con muchas dudas. Entonces, para avanzar un poquito más rápido por el día de hoy, es lucero. Un ratito voy a aceptarle a alguien. La palabra es lucero. Lucero. Entonces, ¿dónde se carga la voz? En la sílaba C. La sílaba C es una anteúltima sílaba. Entonces, es una palabra llana o grave. ¿Debe llevar acento sí o no? No. ¿Por qué? Porque termina en la letra O. Que la letra O es una vocal. Una vocal. Esta palabra también es una palabra que tienen que fijar. Siempre sale en los exámenes. La palabra jesuita. ¿Quién me puede separar en sílabas la palabra jesuita? Jesuitas. Y jesuita. 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 ¿Jesuita lleva acento o no? No. 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 Si es No, una porque palabra termina en llana, vocal. no, porque termina en vocal. Y se divide en 3, creo. Jesuita, creo. Bueno, ahí vamos a entrar en el tema de hiatos y diptongos, pero por de pronto, jesuita o jesuita. La palabra es jesuita. Jesuita, en este caso, la sílaba es sui. Jesuita. Entonces es una palabra llana, pero no lleva acento porque termina en vocal. Jesuita Bueno, vendría a ser un diptongo, ¿verdad? y eso vamos a ver después, ¿verdad? Esperen, nada, vamos a avanzar de a poco. Bueno, es palabras esdrújulas, mucho más fácil. Se cargan la voz en la antepenúltima sílaba. Siempre lleva acento pintado, ¿verdad? Ahora creo que las reglas también puede llevar o no. Por ejemplo, penúltima. Penúltima. La sílaba ma es la última, la anteúltima es ti, y en ese caso se carga la voz en la palabra, en la sílaba nul. Penúltima. Entonces, ¿dónde se carga la voz en la palabra penúltima? En la antepenúltima. Perfecto. En la última, anteúltima y ¿cómo se dice? Sí, antepenúltima. Antepenúltima. Y lleva acento. Y ahí estamos con el ejemplo de exámenes. Exámenes. Se carga la voz en la última, en la anteúltima o en la antepenúltima
sílaba. Antepenúltima. Perfecto. Entonces, por ende, lleva acento. Jesuítica o jesuíticas. ¿Quién puede separar en sílabas? Jesuíticas. Perfecto. ¿Cuál es la última sílaba? Cas. 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 La anteúltima. Ti. 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 La antepenúltima. I. Perfecto. Por ende es una palabra. Esdrújula. Esdrújula. Perfecto. Y lleva acento. Profe, disculpa, ¿puedes repetir la regla de las palabras esdrújula, porfa? Esdrújula. Sí, porfa, porque me perdí. Les digo, las palabras esdrújulas son aquellas en las cuales se carga la voz en la antepenúltima sílaba. Siempre lleva acento pintado. Entonces, la última, anteúltima y antepenúltima. Ah, lleva siempre acento Profe. pintado, entonces. ¿Sí? Profe, disculpa. Sí. O sea, viste que decimos última, anteúltima y antepenúltima. Disculpen, creo que es O sea, el penúltima. segundo, Penúltima. sí. Sí. Última, penúltima y antepenúltima no es, profe. Disculpa que te esté No, diciendo. está última, anteúltima o penúltima. Y antepenúltima sería la tercera sílaba contando de hacia atrás. Profe, De una ambas consulta. formas se puede decir. Eso quería saber. Esa regla podés decir, porque yo pues estoy tratando de anotar para poder descomponer después de atrás para adelante, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿podrías decir esa regla de última, penúltima, antepenúltima, anteúltima? Bueno, les digo, tenemos una palabra se divide en sílabas. Entonces, ubiquemos a la última sílaba. La última. La anterior, estamos hablando de la anteúltima o penúltima. Son dos formas de mencionar. Son sinónimos. Sinónimos. Anteúltima o penúltima. Y la tercera, empezando de hacia atrás, estamos hablando de antepenúltima. Siendo más fácil, separen en sílabas, empiecen a contar la última y a partir de ahí cuenten el tercer lugar de la sílaba. La tercera sílaba contando de hacia atrás. Esta sería la antepenúltima. Yo me guío por los acentos nomás que llevan. No sé si saben. No, pero no te puedes guiar por los acentos porque muchas veces aparecen palabras que necesariamente para saber si lleva acento o no, tenés que separar en sílabas y es importante que identifiques la última sílaba y a partir de ahí empieces a descomponer en la última, la penúltima o anteúltima o antepenúltima. Eso vamos a practicar en breve con unos ejercicios que tengo. Vehículo, vehículo. Entonces, la última es LO, la anterior o la anteúltima es la palabra Q y la antepenúltima es la palabra I, entonces lleva acento. Galáctico, galáctico. Sí o sí tienen que separar en sílabas. No hay otra forma más efectiva de realizar. Y si es posible, anoten. Ahora lo estamos haciendo mentalmente para avanzar un poquito, pero la forma correcta es anoten. Galáctico. Entonces la última es co, la anteúltima es ti y la antepenúltima es lac. Entonces lleva acento. Y sobre esdrújula, a modo de conocimiento, son aquellos que se cargan la voz en la antepenúltima sílaba. O sea, quiere decir en la cuarta
en la cuarta sílaba contando de hacia atrás. Siendo más preciso y más efectivo, sería contando hacia atrás. La última, los que se cargan la voz en la última sílaba, sería agudas. Los que se cargan la voz en la segunda sílaba de hacia atrás serían las llanas o graves. Y las antepenúltimas serían en la tercera contando de hacia atrás. Buenos. Entonces veamos un poquito. Vamos a ver algunos ejercicios. Gracias, profe, por la paciencia. No se preocupen. No se preocupen de eso. Ni mi profe de primer grado nunca me tuvo tanta paciencia. No se preocupen. Estamos para ayudarnos. Esdrújulas. Creo que, por ejemplo, analicemos este ejercicio, ¿verdad? Capacidad. Separen en sílabas ahora la palabra capacidad. Capacidad. Bueno, 4 sílabas. vamos a tratar de, con estos ejercicios, ya practicar todo lo que vimos hasta ahora. Capacidad es una palabra, ¿dónde se carga la voz la palabra capacidad? En la última sílaba, profe. Entonces, Última sílaba. es una palabra, ¿qué tipo de palabra es capacidad? Aguda, profe. Aguda. Perfecto. ¿Debe llevar acento, sí o no? No debe. ¿Por qué? Porque no termina en una vocal ni tampoco en la consonante NS. Excelente. Entonces, ya está. Leer. Entonces, decimos que capacidad es aguda. Después, avancemos. Leer. ¿Quién puede decirme qué tipo de palabra es leer? Primero, separan sílabas. Leer. Perfecto. ¿Dónde se carga la voz? En la última sílaba. En la última sílaba. Entonces, Aguda. ¿es una palabra? ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. ¿Debe llevar acento? Aguda. No debe llevar. Porque no termina en vocal ni consonante NS. Perfecto. Entonces, no es transmitir. Sigamos. ¿Quién separan sílabas? Transmitir. Perfecto. ¿Dónde se carga la voz? La última En la última sílaba. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. Aguda. Un acento, ¿verdad? No lleva acento. Perfecto. Describir, subjetividad, pensar, transformar. Entonces, la primera línea prácticamente estamos hablando de palabras agudas. Todas son agudas. Describir, subjetividad, pensar, transformen. ¿A quién me puede deletrear esta palabra? Transformer. ¿Están viendo lo que estoy haciendo, verdad? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, transformer. ¿Dónde se carga la voz? En la segunda última sílaba. sílaba. O sea, en la penúltima. Exactamente, bien. Entonces estamos hablando de se carga la voz en la anteúltima o penúltima sílaba. Entonces, ¿qué tipo de palabra es transformer? Grave. O grave. Puede ser. Ya no. Perfecto. Ya, ¿Lleva sí. acento o no? No lleva. ¿Por qué? Porque no termina en NS. Perfecto. Transformers, bueno, esa no sé la palabra, un nombre. Sí. Analicemos. Simpáticos. ¿Quién separan sílabas? Simpáticos. Cos. Perfecto. Entonces, esta
cos es la última, esta sería la anteúltima o penúltima y pa sería la antepenúltima. Entonces, ¿dónde se carga la voz? En la antepenúltima sílaba. Entonces, ¿qué Sí, tipo de sí. palabras es? Esdrújula. Esdrújula. Excelente. Y lleva acento porque termina en S. Ahora, analicemos la palabra ánimo. Lleva acento porque las esdrújulas sí o sí llevan acento. Llevan tilde. Exactamente. Bien. Por eso lleva acento. Con las palabras esdrújulas no importa con qué letra termine. Es importante que se cargue la voz en la antepenúltima sílaba. Ánimo. ¿Quién separa en sílabas? Ánimo. No. Ánimo. 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 ¿Dónde se carga la voz? La, En la antepenúltima sílaba. Entonces es una palabra. Esdrújula. Esdrújula. y Es adverso. 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 ¿Dónde se carga la voz? En la antepenúltima sílaba. Penúltima sílaba, profe. Antepenúltima. Entonces es. Esdrújula. Esdrújula. A ver un poco. ¿Dónde? No, No, no es, profe, porque no tiene acento. En la penúltima sílaba se carga ver, adverso. Excelente. Se carga la voz en la penúltima sílaba, porque adverso. La última es so. La penúltima es ver. Entonces es una palabra. Llana. Llana o grave. ¿Lleva acento o no? No, porque termina en vocal. Excelente. Bueno, analicemos literaria. Analicemos esta característica. Esta palabra un poco complicada. Características. ¿Quién separa en sílabas? O sea, R-A-C. T, ris, ti, cas. Bueno, la última es cas. La ti, ¿qué es? Penúltima o anteúltima. O anteúltima. Ris. Antepenúltima. Perfecto. ¿Y te? Antepenúltima. Antepenúltima. Excelente. Entonces, ¿dónde se carga la voz? Características. La antepenúltima. La antepenúltima. Entonces, es una palabra. Esdrújula. Esdrújula. Excelente. Lleva tilde. Bueno, sí. La esdrújula siempre lleva acento. Sí. Bueno, ahora ya hicimos un repaso de todo. Tienen que practicar. Yo les voy a pasar estos ejercitarios. Son ahora 3:30. Yo creo que con esto tienen para empezar a practicar sobre palabras agudas, llanas, graves y esdrújulas. Me hubiese gustado arrancar con hiatos y diptongos, pero no sé si les va a dar el tiempo y no me gustaría empezar y no poder avanzar mucho. No sé, depende de ustedes. Ahora son 3:30. Profe, yo no tengo drama, no sé el resto de mis compañeros qué dicen. Seguí, profe. Vamos a hacer lo siguiente. Definamos el concepto de lo que es diptongos, hiatos, Por favor. y dejemos para la próxima clase o para mañana. Profe, ¿sí? profe, mañana tenemos una clase, pero no definimos el horario. Ya. Ese tendría que ser su tiempo, profe.
Bueno, ¿y a qué? A ver, pues tendría que ser mañana. Mañana es domingo. Yo creo que podríamos hacer tipo 11, ¿qué les parece? De la mañana. De la mañana para poder liberarnos todos a partir de la tarde. De acuerdo a los compañeros, profe, sí. Yo Profe, yo podría estoy, mañana a Yo las no tengo 11 problema, profe. A las 10 mejor. o a yo las no Yo tengo 10. estoy, ningún problema. estoy a partir de las 11 sin A la problema. hora que usted disponga, no, profe. Bueno, entonces fijemos para Profe, sin mañana problema. a partir Profe, de... definí vos nomás el horario, profe, nosotros Bueno, vamos a estar otra vez todos conectados. perfecto. Entonces, total, esto es una clase de refuerzo, es opcional para los que quieren y quieran estar mejor preparados. O sea, Profe, vos entonces, parece que fijemos, no cocinas en tu casa. no, y Vos parece que no cocinas en tu casa a las 11. eso también es otro problema. Bueno, entonces, Los domingos fijemos se come asado y se come a las 4 de la tarde, por ahí. también, y Cierto, vamos a profe, la verdad tener... que vos puedas Realmente. nomás, nosotros somos los que necesitamos. Bueno, entonces hagamos lo siguiente, fijemos para mañana a las 11 a las 11 de la mañana para poder continuar y vamos a tratar mañana de fijar bien el concepto y vamos a hacer muchos ejercicios sobre hiatos, Y atos, profe. dictongos, hiatos y triptongos, que les digo que eso es tema de examen y sí o sí tienen varios ejercicios y varios puntos. Como le dije, 50% comprensión lectora, 20% palabras agudas, llanas, esdrújulas, otro 20% de diptongos, triptongos, hiatos y un 10% de cosas varias, ¿verdad? Tienen que saber sí o sí bien identificar un diptongo. Bueno, ahora como para poder cerrar, voy a rápidamente y les dejo con la tarea que puedan leer, ¿verdad? Pero vamos a definir un poquito lo que es diptongo. Diptongo es una combinación de una vocal fuerte y otra débil. Las vocales fuertes, ¿cuáles son? Las palabras fuertes. A, E, A, O. E, O. A, E, O. Entonces, como ven acá dice, vocales débiles o cerradas son I, U. Se pronuncian con la boca cerrada. I, U. Vocales fuertes o abiertas. A, E, O. Se pronuncian con la boca abierta. Entonces, lo primero que tienen que fijar es una vocal abierta o una vocal cerrada. Se llama también abiertas o fuertes, o débiles o cerradas. El diptongo es una combinación de una vocal fuerte y otra débil, sin importar el orden de aparición, o dos vocales débiles diferentes en una misma sílaba. ¿Qué es lo que es el diptongo? Ya saben ya lo que es una sílaba. Cuando en una sílaba están dos vocales, una fuerte y otra débil, sin importar el orden de aparición. ¿Quién me puede decir un ejemplo de una vocal débil y una fuerte? A, I, a, U. Cuidado. Puede ser, profe. ¿Cómo? Cuota. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Poema. poema. Entonces, estamos hablando de dos vocales. Sin importar el orden o dos vocales débiles diferentes en una misma sílaba. Esa es la regla que tienen que saber. Y saber identificar cuáles son las vocales débiles y cerradas y cuáles son las vocales fuertes o abiertas. Esos son los diptongos. Los hiatos. Unión de dos vocales fuertes. Cuando hablamos de dos vocales fuertes, ¿qué estamos hablando? ¿Cuáles son? A, E, O. Sean diferentes o iguales. Por ejemplo, A es la unión de dos vocales fuertes iguales. A O, estamos hablando de dos vocales diferentes fuertes. O,
una vocal fuerte más una vocal débil, pero acentuada. Una regla importante. Siempre las vocales que pertenecen a sílabas diferentes. Cuando hablamos de hiatos, siempre las vocales pertenecen a sílabas diferentes, se separan. Ejemplos: reír, oír, cooperación. Bueno, hiatos, tema examen, identificar entre palabras jesuita y jesuítica, que lo vamos a ver. Y triptongos es la combinación de 3 vocales que forman una sola sílaba. Una vocal abierta, intermedia, que está en el medio, entre 2 vocales cerradas. Quiere decir eso, siempre la vocal fuerte o abierta va en medio de las 2 cerradas. Por ejemplo, wow, way. Estamos hablando de una sola sílaba donde hay 3 vocales, donde en el medio está la vocal fuerte o abierta. A, way, Paraguay. La observación, la I suena como I latina. Bueno, yo me gustaría dejar esto hasta aquí por hoy. Les dije rápidamente el concepto de diptongo, triptongo, hiatos, y mañana vamos a hacer muchos ejercicios y vamos a practicar y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos hoy con las acentuaciones. Entonces yo creo que mañana van a poder fijar bien e identificar fácilmente si una palabra lleva hiato, lleva diptongo o lleva triptongo, que son temas de examen. Entonces, a partir de ahora, le dejo libre, digamos, el micrófono por si quieran consultar algo, coordinar estos últimos 5 o 10 minutos que nos quedan, y continuamos mañana a las 11 que vamos. Y quiero agradecer, profesor, en nombre de todo el grupo, por todo lo que estás haciendo por nosotros y sobre todo la forma desinteresada que estás llevando adelante este repaso. Sí, la verdad. Eso quería hacer, profesor, en primer lugar. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Realmente ahora entendí bien lo que Totalmente, todas las cosas que en mucho tiempo no aprendí, ahora aprendí. Gracias, profe. Profe, Bueno, y eso es un poquito refrescar un poquito la mente, la memoria. Profe, a pausa, Buda. ¿Qué cosa? A pausa, Buda. Ajá. Hola, profe, te Sí. quiero agradecer, yo soy Jonathan Chávez, profe, te quiero agradecer por tu disposición desde el primer momento que nos acercamos con José, y muchas gracias, profe, a todo el mundo a todos los compañeros les está gustando este repaso, ¿verdad? Y invitarte, profe, para hoy tenemos un evento, un partidito acá en Campo Grande, si querés y tenés tiempo para acercarte y compartir. Excelente. ¿Dónde va a ser y a qué hora? Va a ser acá en Independiente de Campo Grande, al partir de las 5 horas, 17 horas, profe. Ya. Voy a hacerme y vayan, y por ahí nos conocemos también de paso, atendiendo de que vamos a tratar de seguir con esta clase en la medida que nuestro tiempo nos permitan. Quiero también mencionar... Una consulta ¿Sí? al compañero que estaba hablando recién, no importa la hora ahora, porque yo soy de Itagüí y de acá me voy a ir allá. ¿En vehículo te mueves, Merry? Sí. Merry, ¿qué tal? No hay ningún problema del horario. Nosotros vamos a estarlo ahí hasta la hora que sea. Hola, Súper, Mary. súper. Hola, Mary. Hola. ¿Qué tal? Lleva tu equipo para jugar. Va a haber también así con las chicas para que puedan jugar. Arman su equipo y así para jugar, para verles también jugar. Anda, pues, profe, vamos a compartir algo seguro. Bueno. Bueno, quiero Esperamos también mucho de los mencionarles... compañeros. No se preocupen si es que llueve, porque vamos a estar bajo techo. No hay drama sobre eso.
Anda, pues, profe, vamos a compartir algo. Sí, me voy a ir para conocerles. Quiero también mencionar de que el hecho de que no es poca cosa, les contaba, ¿verdad? Yo vengo haciendo esto cada año y porque me gusta, porque me apasiona y porque quiero compartir un poquito y darles una mano para que ustedes puedan tener herramientas para poder ingresar. Me gustaría que terminando el examen, volver a juntarnos y que la mayoría de los que estén acá puedan ingresar y para mí eso es la mayor satisfacción, ¿verdad? Entonces queda pendiente eso de armar algo, ni bien terminen el último examen de ingreso para poder disfrutar y espero que todos estén para ser compañeros más que nada. También quiero resaltar de que fueron evolucionando. El hecho de empezar hoy esta clase de castellano es importante y no esperar días ni semanas antes de los exámenes como años anteriores. Ahí quiero rescatar un poquito la viveza, la astucia o la gestión de Jonathan y José, que fueron realmente incisivos, estuvieron detrás mío tratando de buscar hasta que finalmente lograron concretar el curso que creo que le sirvió bastante. No sé qué opinan, ¿le aprendieron algo el día de hoy? Muchísimo, profe. Claro que Muchísimas sí, profe, gracias. muchísimo, la verdad. Magistral tu Excelente. clase, profe. Entonces, yo creo que nos encontramos el día de mañana seguro y hoy voy a tratar de aparecer por ahí para conocernos personalmente. Muchísimas gracias, Lleva tu profesor. equipo, profe. Gracias, Tiene equipo profe. llevar, profe. Bueno, Ya los futuros presidentes. no te escucho bien, Derlis. Gracias por todo, profesor. Gracias por la predisposición. Perfecto. Y como le dije, yo estoy a las órdenes. Cualquier duda, consulta de cualquier materia, de la facultad, de todo lo que quieran saber, está micrófono abierto, ya sea hoy o mañana, sin problema. Entonces pueden acercarse a mí o contactar con los compañeros y avancemos. La idea es que todos puedan ingresar. Profe, cuando me conecté hace rato dije que parecía que estaba en preescolar porque estaba en 0. Así que ahora siento que estoy en 6º grado ya. No, y mañana ya vas a estar ya mucho más avanzada. La próxima clase de castellano ya van a entrar con pecho saliente ya. Le vamos a sorprender a la profe de castellano. Sí, le van a sorprender. Me gustaría que le No, sorprendan. nosotros le vamos a enseñar a ella, profe. Nosotros le vamos a enseñar a ella. Tanto así no. Bueno, les dejo, Bueno, tía, muchachos. digo, Muchas gracias. Nos Gracias, vemos mañana. profe. Dale, profe, nos vemos. Te esperamos, profe. Gracias, gracias.